Bueno, gracias. Ok. Bueno, test de hipótesis es el tema más importante, si se quiere, de estadística, porque ustedes van a aprender acá cómo plantear hipótesis, que lo van a seguir haciendo hasta el final de la cursada, y es lo que en general uno va a querer en su problema biológico. Acuérdense que ya habíamos visto la descriptiva, empezamos a hacer inferencia estadística cuando empezamos con intervalo de confianza, y ahora vamos a hacer de lleno lo que se llama la inferencia, planteando hipótesis y extrayendo conclusiones sobre esas hipótesis, basadas en qué, en lo que dijimos al principio, que en realidad cuando uno quería hacer una afirmación estadística, lo que tenía que hacer era informar una probabilidad de error, o sea que era cuantificar el error. Toda la teoría que estuvimos viendo hasta ahora nos estuvo llevando a esto, a poder cuantificar el error de decisión. Entonces vamos a ir a esto. Entonces vamos a aprender cómo plantear hipótesis. Vamos a pensar en el primer ejemplo que les aparecía ahí, que era el del laboratorio. Esperen que el gato quiere salir. El primer ejemplo que habíamos visto, que era el del laboratorio que quería hacer juicio. Entonces, un laboratorio hace propaganda que dice que el tiempo medio en que la aspirina calma el dolor de cabeza es menor que 15 minutos. Y otro, ustedes, sospechan que no es cierto. Entonces ustedes quieren decidir si le hacen juicio o no, acusándolo, esperen que entra alguien, acusándolo de propaganda desleal. Entonces ustedes lo que afirman es que es mentira lo que dice él. Entonces sospechan que es más de 15 minutos en que tarda en calmar el dolor de cabeza. Entonces, lo primero que piensa uno es en qué mediría, ahora vamos a ver cómo. Y mediríamos el tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza, y vamos a suponer siempre que esa variable es normal con parámetros mu y sigma. Entonces, vamos a pensar en cómo serían las decisiones. Para eso de las decisiones, bueno, tendría que haberles puesto primero lo de las hipótesis. Vamos a hablar primero un poco globalmente de las hipótesis. Uno plantea una hipótesis que llamaremos, esa que ve acá, que aparece acá como H0, una hipótesis que se llama hipótesis nula o contrastada. Es una hipótesis que uno la plantea para rechazarla. ¿Por qué? Porque quiere afirmar que vale una alternativa a esa hipótesis nula. Entonces hay una realidad en que esa hipótesis nula que uno plantea puede ser verdadera, y otra posible realidad es que sea falsa. Hay solo dos posibles. Todo lo que nosotros vamos a hacer nos va a llevar a esta decisión. O acepto esa hipótesis nula o rechazo esa hipótesis nula. Hipótesis sobre este problema. Entonces, ahora después lo vamos a adelantar, vamos a ver que nuestra hipótesis va a ser que la media es 15. Ese valor que ponemos siempre de parámetro en la hipótesis nula se refiere al problema, es un valor de referencia del problema particular. Entonces hay una realidad. Si esa realidad que la hipótesis nula que vamos a plantear es verdadera, y después de correr toda la regla de decisión que vamos a hacer, llegamos a aceptarla, estamos en lo cierto. Perfecto, es un acierto. Si esa hipótesis nula fuera falsa y todo nuestro proceso nos lleva a rechazarla, es otro acierto, que llamaremos potencia, y después lo vamos a ver con más detalle. Y hay dos posibles errores: que sea verdadera y la rechacemos. Eso se llama error de tipo 1, alfa, la probabilidad de cometerlo, nivel de significación, lo fija el experimentador, después vamos a hablar en extenso más de esto, pero que les quede claro ahora que ese alfa, error de tipo 1, es el que el experimentador controla, y lo puede elegir tan pequeño como quiera. Este es lo básico, el nudo del test de hipótesis. Y hay otro error posible, que es el que ocurre cuando nosotros, después de todo el procedimiento, nos lleva a aceptar esa hipótesis nula, y esa hipótesis nula llega a ser falsa. Ese error se llama error de tipo 2. Vamos a ir después un poco más en eso. Ese error de tipo 2, la probabilidad de cometerlo se llama beta, y no se conoce, y después van a ver mejor por qué beta no se conoce. Todo eso lo vamos a ver con gráficos y todo. Entonces, primero preguntémonos, ¿cómo diseñaríamos este experimento para definir esta hipótesis? ¿Sobre qué sujetos? ¿Qué diseñaríamos? Nosotros vamos a probar una aspirina que calma el dolor de cabeza. Entonces, ¿dónde vamos a ir a muestrear? ¿Dónde elegiremos nuestra muestra? No la podemos elegir de la población azar, completamente aleatoria,
porque nosotros necesitamos individuos que tengan un dolor de cabeza crónico. Entonces, ¿dónde vamos a ir? A institutos que traten dolores de cabeza, ¿no? Institutos del dolor, lugares donde recojan a este paciente con cefaleas o dolores de cabeza. Y supongamos en todo nuestro ejemplo que vamos a tomar aleatoriamente 25 pacientes. Eso se llama muestreo aleatorio por conveniencia, porque nosotros vamos a ir a buscar esa muestra a una población donde sabemos que están nucleados, esa población objetivo nuestra, que es los pacientes que tienen cefalea. Entonces, tendremos que elegir una muestra aleatoria entre distintos institutos, o un instituto, si tiene una gran afluencia de pacientes, elegir una muestra sobre nuestros pacientes. Eso lo decidirá el investigador. De hecho, vamos a tomar una muestra aleatoria de 25 pacientes. ¿Qué hacemos? Les damos la aspirina, lo agarremos idealmente en un pico de cefalea. Les administramos la aspirina y le decimos, bueno, ponemos tiempo cero cuando la tomaron. Cuando ellos dicen, ya se me fue el dolor de cabeza, ya me siento mejor, etcétera, registraremos, no sé si hay una escala de dolor o qué, bueno, registramos el tiempo cuando el paciente ya dice que ya no le duele más la cabeza. Entonces piense una cosa, ¿quién es nuestro mu, este mu de acá? Sería la media para toda la población, o sea, toda la población de pacientes con cefalea, de cualquier tipo, de un tipo particular, eso se decide en la experiencia. Si pudiéramos registrar ese tiempo de mejoría en toda la población de pacientes, esa media sería mu. ¿Qué quiere decir que esa variable se tenga distribución normal? Acuérdense que uno siempre piensa en normal, piensa en la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de valores, de tiempos que podamos medir en toda una población teórica, van a estar concentrados alrededor de un valor central que será esa media. Tendremos hacia la cola izquierda una baja densidad de pacientes a los cuales tienen un tiempo muy bajo. Son los pacientes muy respondedores en que al toque ya, por cuestión psicológica o porque la droga, no sé qué, les tarda muy poco en calmar el dolor de cabeza. Y tendremos una cola derecha también de menor densidad, donde haya pacientes que tarden un montón, que sean más resistentes, etcétera, y que tarde mucho más en calmarles el dolor de cabeza. Esa sería nuestra curva gaussiana. Entonces ahora pensemos cómo elegimos esas dos hipótesis. La hipótesis nula es esa que pongo a prueba, que en general la planteo para ser rechazada. Y la alternativa, ¿cómo las elijo? En la hipótesis nula siempre va a haber un igual. Hay más de una razón por la cual tiene que haber un igual, una razón fundamental que ahora la vamos a ver. La hipótesis nula tiene que haber un igual. Puede haber un mayor igual, menor igual, pero siempre no puede faltar el igual de la hipótesis nula. Y en la alternativa va lo que queremos probar. Entonces, en este problema, ¿qué queremos probar? ¿Queremos probar que mu es menor que 15? Y entonces, si tiene razón el laboratorio, ¿no le hacemos juicio? ¿O queremos probar que mu es mayor que 15? Y entonces le hacemos juicio. Podríamos ser cualquiera de las dos. Podríamos ser un mu igual a 15, mu menor que 15, y entonces si rechazamos la hipótesis nula y decidimos que es menor, no le hacemos juicio. O podemos plantear mu igual a 15, mu mayor que 15, y si rechazamos la hipótesis nula, sí le hacemos juicio. ¿Se entiende esto? Que podría ser cualquiera de las dos, en teoría, mayor o menor. Bien, ahora vamos a ver por qué una es más conveniente que la otra. Porque los errores posibles, estos dos errores, no tienen el mismo valor, no valen lo mismo, no son simétricos. Ustedes lean después en el PDF un excelente ejemplo que está en mucha bibliografía, que es sobre el juicio. Entonces, en el juicio, uno tiene que cubrirse, tiene que tratar de que ocurra con poca probabilidad condenar a una persona si realmente es inocente. Entonces, de los dos errores posibles, si leyeron el PDF, se van a dar cuenta que uno tiene que elegir como el error a controlar la probabilidad de declarar culpable a una persona que es inocente, en función de qué premisa de la ley. Que dictó la ley nuestra, dice que las leyes en general, que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eso no se me meto con eso, pues ustedes lo pueden leer de ahí perfectamente. Vamos a focalizarnos en este ejemplo. Vamos a ver que los dos no son igual de graves. ¿Cuáles son los dos errores posibles que podemos cometer acá? Que nosotros decidamos que mu es mayor que 15, con lo cual tenemos razón, si en realidad mu era menor que 15, y tenía razón el laboratorio, o decidir que mu es menor que 15, tiene razón el laboratorio, si en realidad mu es mayor que 15, tenía razón yo. Uno de estos dos es más grave.
¿Dónde está la gravedad de esto? La gravedad de esta decisión, ¿en qué está? En que si yo me embarco en un juicio, me embarco en los costos del juicio, me embarco en si pierdo en el posible desprestigio de mi laboratorio, me embarco en un montón de cosas. Entonces, dado que yo jamás voy a saber la realidad con 100% de seguridad, eso no lo voy a hacer nunca, tengo que tomar una decisión que sea lo menos riesgosa para mí. ¿Cuál de esos dos errores ustedes tendrían que lograr que sea el mínimo, que se minimice ese error de los dos? Piénsenlo un poco, a ver. ¿Cuál es más grave que para ustedes, de tal manera que ustedes quieran que ya que es grave, si tiene que ocurrir, que ocurra con la menor probabilidad? El 1. Perfecto, perfecto, Joaquín. Ese error es grave, el 1. ¿Por qué? Pues si yo decido que mu es mayor que 15, le hago juicio al laboratorio, y si en realidad mu era menor que 15, me tiene un problema de gusto. Ahora, ¿qué pasa con este? Si este se comete, decir que mu es menor que 15, si en realidad era mayor, no pasa nada, porque no es la razón de mi vida hacerle juicio al laboratorio. Si yo decido como es menor que 15, no le hago juicio. Y si en realidad muere mayor que 15, bueno, me perdí la oportunidad. ¿Y qué? Ya está, pero no pasó nada grave. Lo grave sí ocurriría si pasa lo primero. Entonces, Perdón, no lo entendí. No entendí por qué la 2 es como mejor. la 2 no es tan grave, porque pensá, si vos llegás a decidir que mu es menor que 15, ¿qué haces? ¿Qué decís? Tenía razón el laboratorio, era menor que 15. ¿Y qué haces? No haces nada, no haces juicio, pero tampoco Okay. te arriesgás a las costas del juicio, al desprestigio, a todo lo que venga con un juicio, ¿no? Salvo que sea, ojo, salvo que sea la razón de tu vida ganarle a ese laboratorio. Entonces a lo mejor vos querés arriesgar todo lo posible para que se cumpla tu sueño de hacerle juicio al laboratorio. ¿Se entiende? Ok, sí. Todo depende del sí condicional, de cuál es la premisa. Por eso cuando ustedes tengan, por ejemplo, el de agregarle alimento al alimento, un suplemento de alimento de pollo, esos problemas que están en la guía, van a ver que hay unos que tienen dos premisas. En ese ejercicio de los pollos, uno dice, se quiere evitar agregar el producto salvo que sea realmente efectivo, una situación. Y el otro dice, como el producto es lo único que tenemos en el mercado que pueda lograr no sé qué, el aumento de los pollos, no hay otra, no me quiero perder la oportunidad de fabricarlo. Y ahí tienen dos premisas diferentes, y ahí el error que van a elegir para minimizar es diferente. ¿Se entiende? Que depende de la situación. Entonces, ya que depende de la situación y que para mí es grave meterme en un juicio si corro mucho riesgo de perderlo, entonces este es el error que tengo que minimizar, decidir que mu es mayor que 15, si en realidad es menor. ¿A qué me va a llevar eso? Fíjense, ¿cuál dijimos que uno podía controlar y achicar tanto como quisiera? El error de tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si esta hipótesis nula era verdadera. Entonces, con esa definición de error de tipo 1, y dado que es el que puedo controlar y el que quiero minimizar, si mi respuesta es que quiero minimizar acá está la conclusión. Es más grave la decisión errónea que nos lleve a embarcarnos en un juicio que la que nos lleve a no hacer juicio. Entonces, esta es la que hay que minimizar. Entonces, fíjense, ¿qué hace uno? Lo escribo en términos de estadística, en términos de parámetro. Alfa, entonces lo voy a llamar alfa porque es el que puedo controlar, va a ser la probabilidad de decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. Lo escribí en términos de parámetro. Ahora, escribo alfa en su definición global. ¿Quién era alfa? El error de tipo 1. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad era verdadera. ¿De acuerdo? Estas dos enunciados son paralelos, dichos en distintos términos, pero son lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula? Automáticamente acepto la alternativa. Quiere decir que la alternativa va a ser esta, porque esto es lo que decíamos primero en ambas enunciaciones. Si rechazo H0, digo que vale H1, o sea que mi H1 es mu mayor que 15. Si en realidad H0 era verdadera, quiere decir que esta va a ser H0. Entonces, cuando yo decido que esa va a ser H0, automáticamente le pongo el igual.
Podré poner menor o igual, podré poner igual. Es exactamente lo mismo. Van a ver un dibujito que les dice que es lo mismo. A ver si hay alguien. ¿Se entiende? Entonces ya tengo quién es H0 y quién es H1, así que ahora las puedo escribir. Si la variable era tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza, que era normal, mu sigma, y vamos a suponer por ahora que sigma vale 6 y el tamaño de muestra 25, entonces la hipótesis nula H0 es mu igual a 15, me quedo con el igual. La alternativa es mu mayor que 15. O sea que esta comparación de enunciados me llevó a tomar la decisión de quién va a ser la hipótesis nula y quién va a ser la alternativa. Fíjense que yo este alfa, este error, lo puedo achicar tanto como quiera. O sea, me puedo arriesgar lo menos posible a decidir que mu es mayor que 15 si mu era menor que 15. En general, uno las hipótesis nula y alternativa las expresa así. Mu igual a mu sub 0, mu mayor que mu sub 0. En este test donde quiero poner a prueba el parámetro desconocido de una población. Después vamos a tener 2 poblaciones y otras cosas más. Esperen que hay alguien esperando. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿El sigma es literalmente al azar? ¿Ese que pusiste de 6? ¿O me perdí algo? No. Este tendrías que tener mucho conocimiento de la variable que estás usando para saber cuánto valdría sigma. En general, siempre los modelos empiezan con sigma conocido porque es lo más fácil para introducirlo. Después vamos a ver qué pasa en el caso más real si sigma es desconocido. Pero por ahora vamos a suponer que sigma es conocido para poder usar, ¿quién? La distribución de Gauss, la tabla de normal, etc. Exacto. Después cuando sigma sea desconocido, veremos cómo nos la arreglamos. Ya ustedes se imaginan, con lo que saben, ya saben que si sigma es desconocido y lo tendremos que estimar, nos pasaremos de la Gauss al student, que ya lo vimos el práctico pasado en intervalo de confianza. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacíamos cuando hacíamos intervalo de confianza? ¿Se acuerdan? Las 2 preguntas que nos hacíamos. Queríamos un intervalo de confianza para mu, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué nos preguntábamos primero? ¿Con qué estimamos al parámetro mu? Acá también, acá estamos haciendo un supuesto acerca de mu para tomar una decisión sobre el valor del parámetro. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué estadístico de la muestra estimamos a mu? Obviamente que la respuesta es que mu sombrero es X barra. ¿Y cuál era la segunda pregunta que nos hacíamos? A ver si alguien se acuerda. Hay una probabilidad dando vuelta. Entonces, ¿qué necesito saber? La distribución que sigue esa probabilidad. Muy bien, Ángeles, muy bien. Segunda pregunta es, pensar ese estadístico como variable aleatoria y pensar qué distribución tiene. Entonces, ¿qué distribución tiene X barra? Si X era, me quedo acá, si X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Perfecto. En este ejemplo, con los números que supusimos y todo, fíjense que pongo bajo H0. Bajo el supuesto de que vale la hipótesis nula, mu vale 15, sigma era 6, sigma cuadrado es 36, el n es 25, o sea que el desvío es la raíz de 36 sobre 25, la raíz de sigma cuadrado sobre n. Esto ya lo vimos antes, ¿no? La varianza de la media es sigma cuadrado sobre n. La desviación estándar es la raíz de sigma cuadrado sobre n, o sigma sobre la raíz de n. Fíjense que esto siempre es importantísimo, bajo H0. ¿Por qué? Porque H0 es la única distribución que tengo de dónde agarrarme y de dónde calcular probabilidades. Por eso es tan importante que en la hipótesis nula vaya un igual, para que esta variable tenga distribución conocida bajo el amparo de la hipótesis nula. Entonces, volvemos a escribir todo. La variable aleatoria, la distribución, los supuestos, que sigma es conocido, etcétera, la distribución bajo H0, las hipótesis. Con esto ya tenemos primer paso del test de hipótesis, que después los van a tener puntualizados, si ya vieron el PDF. Primero, variable aleatoria, distribución y suposiciones. Segundo, planteo de las hipótesis. El tercero, todo esto nos vamos a focalizar ahora en llegar al tercer punto. Entonces, de la muestra de tamaño 25 que tomamos de los 25 pacientes que tenían dolor de cabeza y que registraron el tiempo hasta que les mejoró el dolor de cabeza, calculamos la media. Entonces vamos a pensar en 2 situaciones.
Gráfico de la función de densidad de la campana de Gauss. Centrada en 15, o sea que es la distribución de X barra si vale la hipótesis nula. Tiene una esperanza de 15. La desviación estándar, fíjense, en el infostat acá pone la varianza. La varianza es 1,44. ¿Por qué? Porque sigma cuadrado sobre n es 1,44. Quiere decir que esta es la distribución de X barra bajo la hipótesis nula, si los parámetros son 15 bajo la hipótesis nula y la varianza conocida de la media es esta. O sea que esta sería la distribución de X barra bajo H0. Entonces nosotros calculamos un X barra de la muestra. Y ahora ubiquémosla debajo de esta curva en dos situaciones. Primera, supónganse que la X barra que yo calculé me cae acá. ¿Qué decidirían? ¿Rechazarían la hipótesis nula? ¿Dirían que mu es 15? Aceptarían, digamos. ¿Se quedarían con H0 y dirían que mu es 15? ¿O rechazarían y dirían que mu es mayor que 15, porque cayó a la derecha de 15? ¿Qué dirían? Acuérdense de todo lo que saben de la campana de Gauss. ¿Qué saben de la campana de Gauss? Que entre mu más menos 2 veces la desviación estándar está el 95% de la población. O sea, entre acá y acá tienen un 95% de todos los valores posibles de medias que podrían haber obtenido en las muestras tomadas de esta población. ¿Qué dirían acá? ¿Rechazarían? ¿Qué duda? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se juega? Bueno. Yo diría que no. Muy bien, perfecto Martina. ¿Por qué no? Porque entre la esperanza y más o menos 2 de está el 95% de la población acá adentro. Y este X barra está tan cerca de mu que el hecho de que haya dado, no sé, 15,5 por ejemplo, es un desvío de mu al azar. Porque acá adentro tienen a un 95% de la población, o sea que este tiene una gran probabilidad de pertenecer a esta población. Es muy, muy poco probable que pertenezca a una población que esté al lado de esta. O sea, yo acá me estaría muy segura de que esta X barra pertenece a esta población. Entonces, en esta situación no podemos rechazar la hipótesis porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población. Fíjense si yo calculo el área a su derecha. Eso se llama p-valor. Ese p-valor es la probabilidad de que un valor de esta variable tome un valor como el que está graficado o mayor. Esta probabilidad es muy grande. O sea que esta muestra tiene una gran probabilidad de pertenecer a esta población. Miremos ahora, ahí tienen, p-valor. Se los marqué para que se acuerden de esa palabra. Piensen en esta misma curva, esta situación. El X barra cayó ahí. ¿Ahí qué decidirían? ¿Tienen alguna duda sobre lo que van a decidir? Cayó acá. Claro, ahí está tan lejos que acá prácticamente tiene probabilidad 0 de pertenecer a esta población. Ni siquiera pensemos casi en un outlier. Un outlier diríamos más allá de 18, más allá de 17, pero este valor que es 20 casi, es muy poco probable, prácticamente 0 de que pertenezca a esta población. Entonces, en esta situación sí estamos seguros de que deberíamos rechazar la hipótesis nula de que mu sea 15. Porque esta media tiene una probabilidad casi 0 de pertenecer a esta población. El área a su derecha, el p-valor, es casi nula. Es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenece a esta población, tenga una media como la graficada o más extrema. ¿Ok? Entonces uno se pregunta, acá no rechazo, acá rechazo. ¿Y cuándo? ¿A partir de cuándo rechazo? Necesito una regla de decisión que me permita decir a partir de qué valor voy a rechazar y a partir de cuál no. Me tengo que jugar por un punto crítico. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar ahí? A ver, ¿qué les parece? Acá tengo un error enorme, y acá tengo un error 0. ¿En qué me basaría? El error es la clave. En el error máximo posible que estoy dispuesto a cometer. Entonces, el máximo error que estamos dispuestos a cometer en problemas biológicos en general es el 5%. 0,05 de probabilidad. Se lo llama nivel de significación. ¿Se acuerdan en el cuadrito abajo, error tipo 1, que lo llamábamos nivel de significación?
Es el error de tipo 1. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es verdadera. Ahora, me preguntarán, eso ya lo habíamos definido y eso era el p-valor. Bueno, la definición es la misma, pero el p-valor, uno tiene que establecer un punto de corte a partir del cual rechaza porque es muy chico o no rechaza porque es muy grande. El que me dice qué tan chico o qué tan grande es una convención de determinados problemas. En problemas biológicos, ese punto límite es el 5%. Es el máximo error que estoy dispuesto a cometer. Ese error, ese nivel de significación, creo que más adelante se los pongo. Pero si alguna vez leyeron un paper, en alguna materia, fisiología, no sé cuál cursaron, que hayan leído algún paper, probablemente no se fijaron, pero en materiales y métodos hay un subtitulito que dice métodos estadísticos. Y ahí en algún lugarcito tiene que decir, se tomará como significativa o se considerará como significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. Es ese 5% de los problemas biológicos. Entonces, ese máximo error es esta área que está marcada acá. Debajo de la misma curva, es la misma curva que graficamos en los tres casos, es la misma normal 15, 1, 44, o sea, es una curva de distribución bajo la hipótesis nula. Fíjense que siempre le pongo el 15 a la hipótesis nula, y de acá vemos lo fundamental que es ponerle el igual a la hipótesis nula, porque todas las probabilidades bueno, las probabilidades que vamos a usar, las vamos a graficar debajo de esta curva, de la hipótesis nula. Entonces, marco el 5%. Este es el máximo error que estoy dispuesto a cometer. Si yo me corro a la izquierda, el error es muy grande, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la media. Si me corro a la derecha, ya va a ser más chico. El 5% es el error que estoy dispuesto a cometer. Este puntito sobre el eje de las X, que es la variable tiempo medio de muestra de tamaño 25, este puntito es lo que se llama el X barra crítico. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que tenemos el test de cola derecha, ¿no? Mu igual a mu sub 0, mu mayor que mu sub 0. Fíjense en lo siguiente. Cualquier media que sea mayor que el X barra crítico, que esté acá a la derecha, dejará en la cola un área, que lo habíamos llamado p-valor, menor que 0,05. ¿De acuerdo? Porque si yo ubico una media por acá, su área a la derecha va a ser más chiquita que esa área rosa. Va a ser menor que 0,05. ¿Y qué van a hacer? Van a rechazar H0. Porque ese error va a ser más chico que el 5%. Se decidirá entonces que mu es mayor que mu sub 0. Si una media resultara menor que el X barra crítico por acá, el área a su derecha, el p-valor, va a ser mayor que 0,05. Porque si usted pone una media por acá y le calcula el área a la derecha, va a ser mayor. Entonces, ese error va a ser muy grande, y no se rechazará la hipótesis nula. O sea, la clave está en el 5% que uno fija, en problemas biológicos. 5% para, bueno, después vamos a ver que para otros problemas uno cambiaría un poco el nivel de significación. Pero acá que yo quiero rechazar, quiero cometer como máximo un error del 5%. Entonces, cualquier media que caiga acá va a rechazar la hipótesis nula. Cualquier media que caiga acá no va a rechazar la hipótesis nula. O sea que este valor crítico me establece una frontera entre zona de rechazo hacia la cola derecha, zona de aceptación hacia la izquierda. Esto porque es un test de cola derecha y porque la alternativa decía mu mayor que mu sub 0. Si la alternativa yo quiero probar que es menor que un valor, todo esto se traslada desde el otro lado de la curva, justamente a través de un espejo en la cola izquierda. ¿Está bien? Ahora fíjense sí, se entendió, ¿no? ¿Hasta ahí sí? Párenme si no entienden algo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y este? ¿Qué pasó entre este y este? Miren, el 15 se transformó en un 0. El X barra crítico se transformó en un Z alfa. El área a la derecha, de 1,645, ya lo usaron varias veces, sigue siendo 0,05. O sea, ¿qué pasó entre acá y acá? Estandarizamos. ¿Ok? Estandarizamos. Si yo estandarizo esto, hago X menos 15 sobre 1,44, el 15 me va a dar 0, cualquier valor que sea mayor que 15 me va a dar positivo, cualquier valor que 15 me va a dar negativo. O sea, lo que hice fue estandarizar esta curva. El que llamaba X barra crítico se me convirtió en un Z alfa. ¿Ok? Entonces, esperen, vuelvo un poco para arriba, así pensamos. ¿Qué habíamos dicho acá a la derecha? Que si una media caía acá a la derecha,
Esto era como se me definía una zona de rechazo. Yo iba a rechazar la hipótesis nula porque el área a su derecha era muy chiquita, iba a cometer un error menor que el 5% y me convenía rechazar. Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando estandarizamos? Un X barra que caiga por acá, ¿qué va a pasar? Va a quedar también en la zona de rechazo, de una normal 0,1, ¿ok? Va a quedar acá. ¿Y qué tendré que hacer para pasar de esa media para ubicarla en este gráfico? ¿Qué tendría que hacer con esta media para ubicarla acá? Lo mismo que hice con esta, estandarizar. ¿Está bien? Si a mí la media de la muestra me dio, no sé, 17, acá en el ejemplo que creo que fue 17, me dio 17,5, pónganle. ¿Yo qué hago para ubicarla acá? 17,5 menos 15 sobre 5 sobre raíz de n y me va a caer por acá a la derecha. Entonces, cuando estandarizo la media, esa media se me va a ubicar en este gráfico, en el mismo valor relativo que estaba en este, se me va a ubicar acá. Si acá estaba en zona de rechazo, acá va a estar en zona de rechazo. Si acá queda en zona de aceptación, acá va a quedar en zona de aceptación. Y entonces, ¿qué es? Esto es más fácil, porque acá directamente lo que tengo que hacer es estandarizar, que es a lo cual estoy acostumbrado a estandarizar, y comparar contra un valor de tabla crítico que lo busco directamente en la tabla normal 0,1. Entonces, cuando estandarizamos bajo H0 una media obtenida de la muestra, para que yo rechace H0 tendrá que ser mayor que el Z alfa, lo mismo que acá tenía que ser mayor que el X barra crítico. Esta media estandarizada es lo que se llama el estadístico de prueba. Z en este modelo cuando se conoce la varianza poblacional. Ese es el tercer paso, definir lo que se llama estadístico de prueba. Todos los pasos después están puntualizados. Entonces, una vez que establecí las hipótesis, planteo un estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? La media que yo pueda tomar de esta muestra estandarizada. Fíjense que acá lo único que está como variable es la X barra, porque todavía no tomé la muestra. Sé que va a ser una muestra de tamaño 25, supuse que el sigma vale 6, el 15 es el valor bajo la hipótesis nula, mi referencia. La única variable acá es X barra. Si yo X barra la estandarizo con estos parámetros, bajo la hipótesis nula será una normal 0,1. ¿Por qué? Porque estandarizamos con los parámetros supuestos en la hipótesis nula. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora podemos plantear lo que se llama una zona de rechazo a partir del valor Z sub alfa. Así como acá, a partir del X barra crítico, había una zona de rechazo a la derecha, si ustedes me ven a la derecha, y una zona de aceptación hacia la izquierda, hacia valores menores, a partir del Z alfa habrá una zona de rechazo hacia la derecha y una zona de aceptación a la izquierda. O sea, ¿cuál será mi zona de rechazo? Todos los posibles estadísticos Z que sean mayores o iguales que este Z alfa, que es el valor crítico de la normal 0,1. ¿Está bien? Entonces teníamos definición de la variable aleatoria y supuestos, planteo de las hipótesis, estadístico de prueba y zona de rechazo. Hasta acá tenemos lo que vamos a llamar regla de decisión. Después lo vamos a poner en el ejemplo. Antes de puntualizar y todo, vamos a mirar esto. ¿Esto qué es? Este es el caso que vimos. Un test de cola derecha, muy mayor que, acá tienen las diapositivas del PDF, muy mayor que mu sub 0, una zona de rechazo hacia la derecha, que si el área es alfa, se lo llama Z alfa. O sea, zona de rechazo, los Z mayores que Z alfa. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, pero mirado a través del espejo del lado izquierdo. Mu menor que mu sub 0, tendremos un test de cola izquierda. Si este es Z, obviamente que este es el 0 siempre, ¿no? Este es el 0. Una zona que deja, un punto que deja un área alfa a su izquierda, se llamará menos Z alfa. Por eso la zona de rechazo serán los Z menores que menos Z alfa. ¿Y qué pasa si a mí no me interesa hacia un lado o hacia el otro? Simplemente me interesa rechazar que sea igual, pero no para qué lado, no me interesa para qué lado, por el problema, siempre, dependiendo del problema. Tendremos un test de dos colas, porque yo rechazaré tanto si tengo un valor grande de Z hacia la derecha, como si tengo un valor muy negativo hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál será la zona de rechazo? Los valores absolutos de Z, cuyo valor absoluto sea mayor o igual que Z alfa sobre 2. Fíjense, todos los que están de este punto hacia la cola, de este Z alfa sobre 2 hacia la cola, tienen valor absoluto mayor que este. Si me cae un estadístico por acá, también tiene valor absoluto mayor que este, porque es más negativo. O sea que la cola, la zona de rechazo la reparto entre dos colas, y fíjense que como la distingo, la alternativa acá tiene un distinto.
ni mayor ni menor, un distinto. Entonces, vamos a puntualizar los pasos a seguir. Primero, definir la variable que se estudia y los supuestos, sigma conocido, sigma desconocido, y después vamos a ver algunos más. Establecer las hipótesis, H0 y H1. Encontrar el estadístico que sea estimador del parámetro que se contrasta acá en las hipótesis. Pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. Establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa elegido. Hasta el paso 4 es la regla de decisión. Es un diagrama de flujo. ¿Cuándo desencadeno para tomar la decisión? En el momento en que tome la muestra, calcule la media, reemplace todos los valores del estadístico de prueba, pueda calcular el p-valor, la probabilidad exacta de error al rechazar la hipótesis nula, y la contraste contra el nivel de significación. La pongo a prueba contra el nivel de significación. ¿Con qué criterio? Si el p-valor resulta mayor que el alfa que fijé, no puedo rechazar H0, porque estoy cometiendo un error más grande. ¿Qué implica que el p-valor sea mayor que alfa? Que el estadístico cayó en la zona de aceptación, es menor que el valor crítico. Y el otra posibilidad, si el p-valor es menor que alfa, es porque el estadístico cayó en la zona de rechazo. Entonces rechazaré H0. Y no rechazo porque la probabilidad exacta de equivocarme al rechazar, y rechazo porque la probabilidad exacta de equivocarme al rechazar será menor que el máximo error que me fijé, que es el alfa. Si el error es menor, rechazo; si el error es mayor, no rechazo. O sea, esto está en rojo para que se lo graben acá, en la mente, que se lo graben. Esto vale para, si quiero contrastar una media, si quiero contrastar dos medias, una varianza, comparar varianzas, todos los test de hipótesis, el criterio va a ser este. Si el p-valor es mayor que el alfa que fijé, no rechazo la hipótesis nula. Si el p-valor es menor que el alfa que fijé, rechazo la hipótesis nula. Y el último paso, que no por último es el menos importante, concluir en términos estadísticos y en términos biológicos del problema lo que se infiere de la muestra. O sea, todo lo que yo usé, esos estadísticos que comparé con los parámetros que encontré si entraba en zona de rechazo o no entraba en zona de rechazo, de última tengo que decir, acá ¿qué podré decir? O le hago juicio porque pude probar que mu es mayor que 15, o no le hago juicio porque no pude probar que mu es mayor que 15. Siempre va a haber una conducta biológica después que se decida sobre el parámetro. Acá tienen el resumen, la diapositiva 23. Supuesto X normal mu sigma, sigma conocida, mu 0 es número conocido que depende del problema, Z es el estadístico de prueba, faltaría distribución normal bajo H0, zona de rechazo depende de la hipótesis. La hipótesis nula, si es menor o igual, acá piensen un igual que es lo mismo. Si la alternativa es mu mayor que mu sub 0, Z mayor o igual que Z alfa. Si la alternativa es mu menor que mu sub 0, Z menor o igual que menos Z alfa. Si la alternativa es mu distinto de 0, valor absoluto de Z mayor o igual que Z alfa sobre 2. Alfa sobre 2 porque deja alfa sobre 2 en cada cola. El mayor o igual, esto por supuesto es lo mismo porque es una variable continua, se pone por elegancia nomás, pero sería un milagro que les diera exactamente igual que el valor crítico, pero bueno. Vamos a resolver el problema de la aspirina. Vamos a hacerlo desde cero. Variable aleatoria, X, tiempo en que la aspirina propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. X normal, mu 6. Ahí se ponemos 6 acá, porque ya con esto estamos suponiendo que sigma es conocida. Si no diríamos sigma, y tendríamos que estimar. Bajo H0, X barra normal 15 sobre, bueno, para poner esto nos hace falta saber quién es el mu de la hipótesis nula, y nos hace falta saber qué tamaño de muestra, ¿no? Bueno, acá uno tendría que tener el dato, porque el 25 lo sacamos después de saber que vamos a tomar 25 individuos. Estadístico de prueba, X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, tiene distribución normal 0,1 bajo H0, zona de rechazo Z tal que Z mayor o igual que Z alfa. Hasta acá, regla de decisión. ¿Cuándo se desencadena? Cuando anoto los datos
Y ahora calculo lo que se llama un Z sub M. ¿Qué es Z sub M? M es por muestral. Puede llamarlo Z sub 0 o Z sub S por el sample o como se les antoje. Está solamente identificado que es un valor particular para la muestra. ¿Qué reemplazamos? X barra por la media de la muestra, 17. 15 porque es mu sub 0, el mu de la hipótesis nula. Sigma porque es el supuesto de sigma bajo, de la desviación estándar poblacional. Raíz de 25 porque es raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Este es el cálculo, el estadístico da 1,667, y ahora comparo. ¿Contra quién comparo? Si tengo calculado el Z-alfa, puedo comparar el estadístico contra el Z-alfa. Si el estadístico muestral dio mayor que el Z-alfa, rechazo la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza, se hará juicio, porque rechacé la hipótesis nula. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Calcular el p-valor. O calculo el estadístico y lo comparo contra el valor de tabla, o calculo el p-valor y lo comparo con el alfa que fijé. P-valor. ¿Se acuerdan que dijimos qué era el p-valor? Era la probabilidad de encontrar un valor de media como la obtenida o mayor. Entonces, quiero calcular la probabilidad de encontrar un valor de z que sea mayor que este valor z sub m. Acuérdense que dijimos que la media, si la estandarizamos, era un valor de z ubicado a derecha o izquierda del z alfa. Bueno, si yo estandarizo esta media, la media estandarizada es esta, entonces mi p-valor va a ser la probabilidad de que z sea mayor que z sub m. O la probabilidad de que z sea mayor que este 1,667, esto es 1 menos f aproximado al segundo decimal de 1,67, si lo buscan en la tabla, f de 1,67 es 0,95, 25, y 1 menos eso es 0,0475. Técnicamente 0,0475 es menor que 0,05, que era el alfa fijado, el alfa que fijé acá. Entonces rechazo H0, ¿ok? Bien, rechazo H0, voy a hacer juicio. No obstante, en la vida real, si yo obtuviera este resultado de 0,0475 de p-valor comparado contra el 5%, yo la verdad que... Salí ahí, no rompas. Yo no me quedaría muy tranquila a rechazar. Fíjense que si yo acá aproximo al segundo decimal, tengo un 0,05. Estoy tan en el límite que embarcarme a hacer juicio a mí me pone como nerviosita. Entonces, si yo que hubiera obtenido 0,001, ni dudo, tranquilamente, pero está como muy cerca del 5%, entonces uno le entra a jugar la cabeza y dice, estoy en un error tan cerca del 5% que no sé si me animo. Entonces uno dice, ¿qué pasaría si yo fijara el nivel de significación en 1%? O sea, si me cubriera más. ¿Qué fijarlo en 5%? Equivocarme en 5 de cada 100 veces. ¿Qué fijar el 1%? Equivocarme en 1 de cada 100 veces. Este 1 de cada 100 veces me cubre un poco más ante la posibilidad del fracaso. Entonces, si yo fijo en 1%, 0,0475, que era el p-valor, la probabilidad exacta de equivocarme, ahora no es menor que 0,01, es mayor que 0,01. Quiere decir que si yo pongo mi techo en el 1%, estoy por encima del techo del rechazo, y ahí no podría rechazar la hipótesis nula. Además, el estadístico de prueba, si calculo un nuevo Z-alfa para el 1%, si van a la tabla, ese valor es el 2,326. O sea que ahora 1,667 no es mayor que 2,326, o sea que no podría rechazar la hipótesis nula. No entiendo por qué. Sí, decime. No, que no entiendo por qué lo fijás ahora en 0,01. O sea, entiendo que en el otro estaba muy cerca, entonces no lo podías como rechazar. Pero... Claro. Exacto, está bien. Técnicamente lo rechazo. Pero en la vida real me fruncí, quiere decir eso, que estoy tan cerca del 5%. Entonces, piensen ustedes en la vida real. Si vos acá el p-valor te hubiera dado 0,003, ¿te hubieras asustado? No, porque era mucho más chico que el 5%. Ahora, pensá en la vida real. Vos estás en un problema real. Estás, por ejemplo, no sé, diseñando una droga, cuyo efecto colateral es
tremendo, dolores de cabeza tremendos, vómitos terribles, y estás sometiéndote a tremendos efectos adversos de una droga solo porque a lo mejor querés bajar el colesterol o disminuir la presión en tantos milímetros de mercurio, ¿no? Entonces vos estás, la cuestión es costo-beneficio. Probabilidad de error es un costo muy grande para un beneficio medio dudoso, pues estoy muy cerca del error. Ustedes pueden quedarse con ahora pueden quedarse con y se hacen juicio, o si no se animan al error del 5%, no sé, esto es a criterio del investigador. En la vida real ustedes evaluarán. Si están muy cerca del techo, a lo mejor no se animan a correr el riesgo. Es una posibilidad nada más que les ofrezco, que lo piensen. Sí, o sea, mi pregunta era ¿por qué 0,01? O sea, es como podría elegir 0,3. Bueno, está bien, tenés razón. Porque en realidad son como valores redondos los del nivel de significación. Del 0,05, no me preguntes por qué, pero se pasa al 1%. Podría fijarlo en 0,03 si quisieras, pero es como que uno siempre busca valores redondos, y el que le sigue al 5% es 1%. Tenés razón, no sé por qué nos fijamos en 0,025, pero habitualmente del 5 bajamos al 1, por consensos, por convenciones. Tenés razón, también, está muy bien la pregunta. Bueno, entonces acá es decisión, no hay blanco y negro acá, es decisión del investigador, hasta dónde está dispuesto a cometer el error. En cualquier problema que uno se enfrente, en un examen, por ejemplo, donde no está el problema de la vida real, si ustedes calculan el p-valor y nadie les dijo cuál es el nivel de significación que se fija, eso se puede preguntar. ¿Se fijó en 5%? Bueno, tranquilo, tomen. Si no se dice nada, a veces es porque se fijó en 5%. Pero el nivel de significación siempre habría que ponerlo, porque es lo que uno declara siempre primero, cuál es el error máximo que está dispuesto a cometer. Bien. Listo. Ok, acabamos la otra cosa importante. Si yo fijara el nivel de significación 1%, porque me fruncí con el 5% y no me animé a correr tanto error, tanto riesgo, ¿qué decido si no puedo rechazar? No se puede afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Entonces, si yo no puedo rechazar, el error que cometo es lo que llamamos beta. Y ahora viene toda una filosofía sobre el error beta. ¿Ustedes se animarían a decir que mu es menor que 15 acá, o que es igual a 15? Están cometiendo error de tipo 2 al no poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, el error de tipo 2 no se puede calcular. Ahora vamos a ver por qué. Como yo no puedo calcular, no puedo decir cuánto vale el error de tipo 2, cuánto vale el error que cometo al aceptar, entre comillas, no digo que acepto, porque no puedo afirmar con qué probabilidad de error. Entonces digo, no puedo rechazar. No hay evidencia suficiente que me indique, que me permita afirmar que la media es mayor que 15. Entonces uno cuando no puede rechazar la hipótesis nula, no se juega en aceptarla. Se dice, no hay evidencia suficiente que indique lo que dice la alternativa. Y ahora vamos a ver después en un gráfico, vamos a ver por qué. Aguántenme hasta el gráfico que es interesante, se va a entender un poco mejor. Esta diapositiva que tienen, que es la número 30, es la que les autoriza a poner acá un igual y un menor igual o mayor igual. Que si es más cómodo, dejen el igual. Fíjense. Esto es un test de cola derecha, mu mayor que 15. Justificación de que lo más desfavorable es si mu es 15, por eso acá se puede poner mu 15. Se determinó como zona de rechazo Z mayor que 1,645, o sea, un alfa del 5% en la cola derecha. La distribución del estadístico de prueba es x barra menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, la que pusimos hoy. Esto tiene, no bajo H0 ahora, en general, tiene distribución normal con la esperanza de x barra es mu, o sea que acá la esperanza de esto es mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, y la desviación estándar es 1, porque esto es una, si está estandarizada, el desvío vale 1. Pero la esperanza depende de dónde estemos ubicados, vale mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n. Entonces, la probabilidad de error de tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula si es verdadera, fíjense lo siguiente, si mu vale 15, estamos debajo de la curva que nosotros dibujamos antes, la de llena, la de línea llena.
Si mu es 15, el área a la derecha es 5%. Si mu es 15 es el área verde, 5%, porque si mu es 15, esta era una normal 0,1, y en la normal 0,1 a la derecha de 1,645 hay 5% de área. Ahora piensen lo siguiente. Si mu fuera menor que 15, o sea, si en vez de ser 15 fuera menor que 15, la otra opción de la hipótesis nula, sería, por ejemplo, la línea punteada, la curva punteada, donde esta mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n da más chica que 0 la esperanza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área a partir de 1,645? Es el área roja debajo de la curva punteada, que sería esta si mu es menor que 15. Entonces, ¿cuál sería el error a la derecha de 1,645? Más chico que 0,05, ¿verdad? Porque el área roja es más chica que el área verde. Entonces, si mu es 15, el error es el 5%. Si mu fuera menor que 15, como dice acá, el error sería todavía más chico que el 5%. Por eso dice, la condición más desfavorable al determinar la zona de rechazo ocurre si mu es justo 15. Entonces, poniendo muy justo 15, ustedes están seguros que el error no va a ser más grande que el 5%, que va a ser a lo sumo del 5%, el error. ¿Se entendió? Por eso esto justifica que si ustedes ponen acá un igual, es exactamente lo mismo, no les cambia que si pusieran menor o igual o mayor o igual en un test de cola izquierda. ¿Está bien? Es para que se queden tranquilos que pueden poner muy igual a 15 y que está bien. Bien, estos son resúmenes de definiciones. Probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa, el nivel de significación, es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera, es el nivel de significación del test cuando uno lo fijó, es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar los resultados. La que llamamos alfa es la que el investigador fija. Es el máximo error que está dispuesto a cometer en la decisión, y en los papers es el que en materiales y métodos dice, se considerará significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. ¿Ok? Este es alfa, nivel de significación. ¿Qué es el p-valor? El que vimos al principio. La probabilidad exacta de equivocarse al rechazar H0. ¿Exacta por qué? Porque ocurre cuando yo ya tomé la muestra. Es el nivel justo de significación. Y para que, como regla mnemotécnica, una regla gráfica, es la siguiente. Es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se calcula después de que se tomaron los datos. Acuérdense que el p-valor no pudimos calcularlo hasta que no metimos en la fórmula del z sub m el valor de x barra que dio la muestra. O sea, el p-valor no se puede calcular nunca antes de que se hayan tomado los datos. O sea que es la probabilidad real, exacta de equivocarme. ¿Y con quién la comparo? Contra el alfa que fijé, contra el techo de error que me fijé. Beta, probabilidad de cometer error de tipo 2, es la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa. No la podemos calcular a menos que fije una alternativa. Si yo no fijo una alternativa, no la puedo calcular, y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva en el gráfico. ¿Qué es la potencia? Dice que es 1 menos beta, lo vamos a ver en el gráfico que viene. ¿Qué es la potencia? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Es la capacidad que tiene un test de detectar diferencias verdaderas. O sea, rechazar, y si es falsa, estoy detectando una diferencia que es real, porque estoy determinando como rechazo de H0 y aceptación de H1, una situación donde realmente H1 es verdadera. Entonces, ¿yo qué quisiera de un test? Esperen que digan esto. Yo qué quisiera de un test que tuviera mínimos errores y máxima potencia. Ese sería el test ideal. El alfa más pequeño, el beta más pequeño y la potencia la más grande. En el gráfico que en la diapositiva vamos a ver gráficamente todo esto. Miren esta diapositiva. Este es un test de cola derecha, es justo nuestro test de cola derecha porque esta es 15, ¿no? Bajo la hipótesis nula. Vamos a ir por partes. Las hipótesis eran mu igual a mu sub 0, mu mayor que mu sub 0. Supongamos que fijo una alternativa en H1. Esperen, vamos acá. X barra bajo H0. Esta es la Gauss que ya vimos antes, que tiene una media de mu sub 0, una varianza de 1,44, la misma que graficamos antes. Y yo fijé un valor crítico
un X barra crítico acá, un valor crítico a la derecha, y este nivel de significación, esta área roja es la que yo fijé, 5%. ¿De acuerdo? Este X crítico, X barra crítico, valor crítico, me establece un límite entre la zona de rechazo y la zona de aceptación. Esta es la zona de aceptación, esta es la zona de rechazo. Cualquier media que caiga, era 16 y pico, yo hice el cálculo. Ustedes podrían calcularlo perfectamente. ¿Cómo podrían calcular este valor crítico? La normal es 15 con 6 sobre raíz de 25. Ya tienen los parámetros. Este valor, la probabilidad de encontrar un valor de X barra que sea mayor que este valor X barra crítico es 0,05. Cuando estandarizan eso es el 1,645. O sea, ¿cómo calcula este X barra crítico? Desestandarizan el 1,645. ¿Ok? No les puse el cálculo porque, digamos, no viene ahora el caso de calcularlo, pero el que tenga ganas lo puede calcular perfectamente. Era 16, y algo. Bien. Ven que es un poquito más chico que el 17. Entonces, el X barra crítico me establece, es la frontera entre zona de rechazo y zona de aceptación de ¿quién? De la hipótesis nula, de esta hipótesis nula. Cualquier media que caiga a la derecha de este 16 y pico, rechazaré H0. Cualquier media que caiga a la izquierda de este, aceptaré H0 o no rechazaré H0. Entonces, fíjense, tengo un valor crítico. Les pregunto una cosa. La alternativa dice mu mayor que mu sub 0, ¿no? ¿Cuántas mu tengo que sean mayores que esta mu sub 0? Esta es mu sub 0, la puse acá porque acá empelmazaría mucho. ¿Cuántas posibilidades tengo de mu mayores que mu sub 0? O sea, ¿cuántas mu hay a la derecha de mu sub 0? ¿Cuántas normales a la derecha de mu sub 0 cuya esperanza pueda llamar H mu sub 1? ¿Cuántas hay? A ver, algún valiente. ¿No? El martes alguien se animó. A ver si alguien se anima. ¿Cuántas mu tengo mayores que mu sub 0? A la derecha de mu sub 0. ¿Cuántas? ¿Nadie se anima a decir la palabra mágica? Infinitas, chicos. Infinitas tengo, valores de mu que sean mayores que mu sub 0. Este mu mayor que mu sub 0 es un conjunto infinito de valores de mu mayores que mu sub 0. Es desde acá hasta acá, infinitas. Entonces, yo acá fijé una cualquiera, mu sub 1. Acá, un valor entre 17 y 19, creo que era 18, no importa. Una mu sub 1 mayor que mu sub 0. ¿Es mayor que mu sub 0? Sí. O sea que esta sería la distribución de X barra si valiera H1 con una de las alternativas posibles. O sea, mu1 igual a 18, pónganle. Este valor crítico ya estaba fijado, con esta área roja de alfa que es 5%. Entonces, yo debajo de esta curva de H1 puedo graficar otras áreas. ¿Cuáles? A partir de este valor crítico puedo graficar un área a la izquierda y un área a la derecha. Tengo dos sucesos debajo de H1 que son complementarios. Fíjense el violeta, esta área violeta. ¿Qué probabilidad es? Es la probabilidad de que una media me caiga de acá hacia la izquierda, pero tengo toda esta probabilidad de que valga la alternativa. Entonces, ¿todos están de acuerdo que esto es el error de tipo 2? Es la probabilidad que tengo de aceptar la hipótesis nula si es falsa, si es verdadera la alternativa. O sea que toda esta área violeta es el error de tipo 2, beta. Y fíjense de acá a la derecha, del valor crítico a la derecha. Cualquier media que caiga de acá hacia más infinito, me va a llevar a rechazar la hipótesis nula. Si estoy en el área roja, era rechazar y estaba equivocada porque valía H0. Pero si me lleva a rechazar, y si vale la alternativa, todo esto es un acierto. Estoy rechazando, y toda esta probabilidad es de que realmente esté acertando al rechazar. O sea que esto es lo que llamamos la potencia. Rechazar y que H0 sea falsa, que sea verdadera H1. Y todo esto es la potencia. Y fíjense que esta área verde rayada y esta área violeta son complementarias. Porque en el universo de la alternativa, que es la curva, la campana de Gauss, que vale, si la esperanza es esta mu sub 1, acá tengo otro universo que el de la hipótesis nula. Y bajo este universo, menor que el X barra crítico, mayor que el X barra crítico, son dos sucesos complementarios. O sea que la suma de esas dos áreas vale 1. Quiere decir que la potencia efectivamente es 1 menos beta. ¿Entendieron? Bueno, nadie me contesta. Estoy sola en el mundo. Nadie me responde.
¿Está bien? Entonces, la potencia es un área complementaria al error de tipo 2. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero achicar el error de tipo 1? Entonces, achico el error de tipo 1. Digo, no quiero arriesgarme nada y el error de tipo 1 lo fijo en 0,00001. ¿Qué pasa con este valor crítico? Se me corre hasta acá. O sea que mi nuevo valor crítico sería este. ¿Y qué pasa si yo corro el valor crítico hasta acá? Dejando un área alfa recontra chiquita. ¿Qué pasa? ¿Quién me aumenta? ¿No se dan cuenta o se durmieron? No, es que no me di cuenta, estoy pensando. Bueno, dale. ¿Alguien más que piense? A ver, chicos. Ángeles, Catalina, Celeste, Joaquín, Juani, Magalí, Mariela. ¿Qué pasa si yo este valor crítico lo corro acá? El error de tipo B aumenta. Exactamente, Ángeles. Aumenta un montón el error de tipo 2. Fíjense que si esto lo corren para acá, tendría que haberme puesto a hacer otros gráficos, pero la verdad que es un laburo de locos, por eso no se los hice, hay que recurrir a la imaginación. Si yo este punto crítico lo corro acá, el área violeta se me hace enorme, y el área esta de la potencia se me achica. Entonces, si el alfa se achica, el beta se va a aumentar. ¿Qué pasa al revés? Digo, quiero disminuir el beta, me corro acá, el valor crítico lo fijo acá. ¿Qué pasa? Si el valor crítico lo corro para acá, el alfa se me agrandó un montón. Es verdad, el beta se me achica, se me agrandó el alfa. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo achicar los dos errores simplemente corriendo el valor crítico, porque cuando uno baje, el otro sube. Después vamos a ver un criterio sobre el beta, que lo vamos a ver más adelante, que hay situaciones donde a mí me conviene agrandar el alfa para achicar el beta. Eso no lo voy a meter ahora, lo vamos a ver en la clase que viene. Pero todos están de acuerdo que si el alfa se achica, aumenta el beta, y si el alfa se agranda, disminuye el beta. Bien. A ver si alguno se imagina. Bueno, obviamente que al agrandarse el beta disminuye la potencia y viceversa, ¿no? Piensa en una situación en la cual hay una sola situación donde los dos errores se achican simultáneamente y la potencia aumenta, sin tocar el valor crítico, o sea, con este mismo valor crítico. ¿Cuál sería la única forma de que este se achique y la potencia aumente? ¿Se imaginan una situación? ¿Cuándo se achicarían los dos al mismo tiempo? A ver. El martes alguien se acercó. Si se disminuye el desvío, pero, tipo que se haga más puntiaguda que las Perfecto, colas, tipo. Joaquín. Ah. Muy bien, exactamente. Exactamente. La mejor forma en que los dos errores se achiquen simultáneamente, piensen, todas las áreas están igual, pero las curvas se angostan. Si las curvas se angostan, esto se achica, esto también se achica y la potencia se agranda, manteniendo el mismo valor crítico. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se angosten las curvas? Para que baje la dispersión. Ya habíamos visto cuando vimos intervalo de confianza, ¿qué vimos? Si yo quiero bajar el sigma, ¿qué pasa? El sigma lo puedo bajar, depende de la variable con la que estoy trabajando. ¿De qué forma hago que las curvas se hagan más empinadas? ¿Aumento el tamaño de muestra? Muy bien, Celeste, aumentando el tamaño de muestra. La mejor forma en que los errores se achican simultáneamente y la potencia se agranda es aumentar el tamaño de la muestra. La única forma. Exactamente. Felicitaciones. Bien, ¿este gráfico se entendió? Sí. Bien, entonces ahora vamos a la situación real. La situación más real en la vida es que si uno no conoce la media, usualmente tampoco conozca la desviación estándar. Entonces, los supuestos ahora serán que X es normal, mu sigma, pero ahora sigma es desconocida. Y fíjense, ¿qué cambió? ¿Qué cambio notan acá, en esta diapositiva? Ya lo podían haber sospechado, ¿no? ¿Qué novedad le encuentran? El nombre del test. Este se llama Test Student. Ustedes ya saben por qué.
porque si yo no conozco sigma, lo tengo que estimar a partir del dato muestral, a partir de la estadístico muestral que es el S. El S es el estimador de la desviación estándar de la población. Esto sigue siendo, X barra es normal mu sigma sobre raíz de n, pero ahora no tengo un sigma para poner. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazarlo por el S. Quiere decir que ahora, cuando yo estandarice la media, si acá no tengo sigma, pero tengo el S, acá ya no voy a tener una Z, voy a tener una T. Acuérdense que a la T, quien le daba los grados de libertad, era el estimador de la varianza. Capítulo 5, cuando vimos distribución en el muestreo. Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Entonces, si yo no conozco la varianza, la tengo que reemplazar por la desviación estándar, ahora voy a tener una T con n-1 grados de libertad, porque para calcular el S dividíamos por n-1. Entonces, ahora si tengo un test cuya hipótesis nula sea mu igual a mu sub 0, el estadístico T va a ser X barra menos mu 0 sobre S sobre raíz de n, y si yo le estoy restando el mu de la hipótesis nula, esto tendrá una T n-1 grado de libertad bajo la hipótesis nula. ¿Y ahora qué otra cosa va a cambiar? El valor crítico, la zona de rechazo. ¿Por qué? Si es un test de cola derecha, mu mayor que mu sub 0, entonces ahora el 5% lo voy a tener en la cola derecha, y este valor crítico se va a llamar T alfa n-1. El n-1 por los grados de libertad del estadístico de prueba, y el alfa por el área que queda en la derecha. Si es 5%, como acá, fíjense que les puse una T de student con 24 grados de libertad, porque vamos a resolver el mismo ejemplo si no conociéramos la varianza poblacional. Entonces la muestra sigue siendo de tamaño 25. Entonces una T con 24 grados de libertad. La probabilidad en la cola es del 5%. ¿Qué pasa si yo hiciera un test donde quisiera probar mu menor que mu sub 0? Tendría una T de student con el área 5% en la cola izquierda, y ahora la zona de rechazo serían los T menores que menos T alfa n-1. Fíjense que este y este tienen el mismo valor absoluto. Esperen que alguien... Este T y este T tienen el mismo valor absoluto. Este es positivo, este es negativo, porque es el mismo test visto a través del espejo de X igual a 0. O bueno, T igual a 0. ¿Y qué pasa si tengo un test de 2 colas? Si tengo un test de 2 colas, esperen que corro esto para que se vea. Esperen un cachito. Está bien. Si tengo un test de 2 colas, todo el alfa lo reparto entre las 2 colas. Entonces tengo alfa sobre 2 en cada cola. El valor crítico se llamará T alfa sobre 2 n-1, y rechazaré si el valor absoluto del estadístico T ahora es mayor o igual que T alfa sobre 2 n-1, porque hay alfa sobre 2 en cada cola. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver el mismo problema si no se conoce la varianza poblacional. Si no se conoce la varianza poblacional, tengo X tiempo que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. X normal mu sigma, ahora queda indicado como sigma. Las hipótesis eran las mismas, porque todas las consideraciones eran las mismas. Cambia el estadístico T, X barra menos mu sub 0 sobre S sobre la raíz de n. Tn-1 bajo H0, y zona de rechazo T mayor que T alfa n-1. Hasta acá la regla de decisión. ¿Cuándo la desencadeno? Ahora, pongo los datos. Fíjense que acá se agregó un renglón. Para hacer comparaciones pusimos el S igual que el sigma. Ahora vamos a ver por qué. El S como si hubiera dado igual a 6, y el X barra como si hubiera dado igual que antes 17. Si el alfa es 5%, el T005 con 24 grados de libertad, porque es n-1, es 1,711. ¿Se acuerdan antes que era 1,645? Fíjense que en la T, ¿se acuerdan que la T tenía las colas más levantadas? Para tener un 5% en la cola, antes en la normal lo alcanzábamos al 1,645. Ahora en la T nos tenemos que ir un poco más allá, al 1,711. ¿Qué quiere decir? Que nos va a costar más rechazar con la T. Cuando yo calcule el T sub m, el X barra vale 17, el mu sub 0 vale 15, el S vale 6, raíz de n es raíz de 25, el estadístico da lo mismo porque le puse los mismos datos, ¿no? Solo que ahora en vez de 6, en vez de sigma es una S. Ahora, el 1,667 no es mayor que el 1,711. Ahora no puedo rechazar H0. ¿Qué cambió? Cambió el valor crítico porque cambió la distribución del estadístico.
Cambió la distribución y cambia el valor crítico. Como ahora el valor de la T para juntar 5% se me tuvo que ir más allá porque la T tiene las colas más levantadas, acuérdense que la T se iba achatando y pareciéndose más a la normal cuanto mayores sean los grados de libertad. En infinito grado de libertad la tabla de T coincidía con la de la Gauss, pero ahora en 24 grados de libertad estamos como más lejos. Entonces ahora no puedo rechazar la hipótesis nula. O sea que el test de Gauss tenía más potencia, podía rechazar más que con el test T. Ahora no puedo afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Se comete error de tipo 2, el laboratorio no hará juicio. O sea, ahora uno que diría, no hay evidencia suficiente que indique que mu es mayor que 15. Entonces no me arriesgo a decir que es igual a 15 o menor que 15. No tengo evidencia que indique que mu es mayor que 15. Bueno, esperen, antes de pasar al otro. ¿Hasta acá se entendió? No les calculé el p-valor acá. Bueno, ustedes el p-valor, si lo calculan con la t, lo tienen que... Bueno, se puede calcular... Eso me parece que no lo hicimos el otro día. Esperen una cosita. Estadísticas. Se los vamos a calcular acá en probabilidades y cuantiles. Vamos a calcular el p-valor. Tengo una t de student con, dijimos, 24 grados de libertad. Y el valor de X era 1,667, ¿no? El estadístico. A ver, quiero ver que no se perdieron. El p-valor es el área a partir del estadístico hacia la cola derecha de una T con 24 grados de libertad, 25 menos 1. ¿Ok? Entonces, voy a calcular el p-valor. Quiero calcular el área a la derecha. La probabilidad de que X sea mayor que X es 0,0542, 0,054, pongámosle. ¿Ven que ahora el p-valor es mayor que 0,05 en la T? O sea que ahora el p-valor es mayor que alfa. 0,054 es mayor que el 0,05 que me fijé antes. ¿Qué hice? Esperen, hice lío. Dejé de compartir la pantalla. ¿Volvió? Sí, la ven, ¿no? Entonces, p-valor 0,054. Quiere decir que ahora no se puede rechazar la hipótesis nula. Igual que no la podía rechazar acá porque no era mayor que el valor crítico. Bueno. Bueno, ahora la próxima. Relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis. ¿Todos intuyen que el intervalo de confianza y el test de hipótesis pueden estar relacionados? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en un test de hipótesis? Yo hacía un test de hipótesis para la media. Supongamos varianza conocida, para hacerlo más fácil siempre. Después se hacen los supuestos si no se conoce la varianza. Si yo hago un intervalo de confianza para el parámetro mu, ¿qué decidiría al final? Confianza de que entre el límite inferior y el límite superior esté mu, y esa confianza vale 95%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy planteando un test donde mu es igual a mu sub 0, un test donde mu es igual a mu sub 0, si yo digo, tengo una confianza del 95% de que mu pertenece al intervalo, uno de los valores podría llegar a ser ese mu sub 0. Entonces, intuitivamente, ¿qué dirían? Si yo calculo el intervalo de confianza para mu y el intervalo contiene al mu sub 0, ¿se animarían a rechazar la hipótesis nula de que mu pueda valer mu sub 0? Intuitivamente no, porque si mu 0 está en el intervalo y es el intervalo de confianza para valores de mu tranquilamente podría ser, entre todos los valores posibles, podría ser mu sub 0 si mu está en el intervalo. O sea que intuitivamente, si mu pertenece al intervalo de confianza, no rechazaría la hipótesis nula. Si la varianza poblacional es conocida, entonces la fórmula del intervalo de confianza que usarían es x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? Varianza conocida, estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. Y si estamos en esta y planteamos estas hipótesis, el estadístico de prueba que usaríamos sería x barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, que tiene distribución normal 0,1, el mismo que hicimos hoy en la primera parte, el test de Gauss.
Entonces, vamos a pensar qué pasa si mu sub 0 pertenece al intervalo de confianza para mu. Con lo cual dijimos que intuitivamente, si mu 0 está dentro del intervalo de confianza para mu, entonces no rechazaríamos la hipótesis de que mu pueda valer mu sub 0, si está contenido en el intervalo de confianza. Entonces, fíjense, si mu sub 0 pertenece al intervalo, quiere decir que es más grande que el límite inferior y más chico que el límite superior. Está contenido en el intervalo. O sea que mu sub 0, si la fórmula del intervalo de confianza es esta, x barra más menos z alfa sobre 2 por si sobre la raíz de n, el límite inferior es con el menos, el límite superior es con el más. ¿Ok? Mu 0 está entre los dos. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegamos a despejar mu? Está cortando Sí, ya sé. el audio. Se está cortando, ya sé. Igual sigue grabando, porque no se me cortó el Zoom. Queda grabado. Ahora un poco mejor, me apareció algo de que era inestable. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora se escucha bien. Bueno, sí, me desapareció el cartel de inestable, son unos segundos, esperemos que siga. Igual queda grabado. Si mu sub 0 está dentro de estos dos. ¿Se acuerdan cuando dedujimos la fórmula de intervalo de confianza para llegar a estos límites? ¿Qué hicimos? De estandarizar la media, ¿se acuerdan? Entre más menos z alfa sobre 2, habíamos desenvuelto todo para dejar a mu en el medio. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a tratar de recuperar la x barra que tiene distribución, la x barra estandarizada que tiene distribución normal 0,1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a meter todo lo que antes sacamos. Por lo pronto vamos a meter x barra. ¿Cómo metemos x barra acá en el medio? Restándola de los tres miembros. Entonces, si la resto, de acá se fue, acá queda menos x barra, y de acá se fue. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir los 3 por sigma sobre la raíz de n, para sacármela de acá. En el medio va a quedar dividiendo, ¿ok? Acá se simplificó, y acá queda dividiendo. Y esto se parece mucho al z sub m. Solo que, ¿qué pasa? Que está cambiado de signo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por menos 1. Cuando multiplico todo por menos 1, el sentido se invierte, este quedó positivo, este negativo, este cambió, pero los signos ahora son mayor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Lo mismo que hacíamos antes, reordenar. ¿Qué me quedó? Me quedó x barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. ¿Esto quién es? Es mi z, es mi estadístico z del test de hipótesis. ¿Y qué pasa si z está entre menos alfa sobre 2 y z alfa sobre 2? El valor absoluto es menor que z alfa sobre 2. ¿Y qué pasaba si el valor absoluto del estadístico era menor que z alfa sobre 2? Era la zona de aceptación de H0, porque la zona de rechazo era valor absoluto mayor que z alfa sobre 2. La zona de aceptación es valor absoluto menor que z alfa sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que si mu sub 0 pertenece al intervalo de confianza, entonces acepto la hipótesis nula, que es lo que intuitivamente vimos. Acepto o no puedo rechazar. ¿Está bien? Fíjense que es un test de 2 colas, porque el test de 2 colas deja alfa sobre 2 en cada cola y 1 menos alfa en el medio, tal cual la disposición que usábamos cuando construíamos un intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? 1 menos alfa en el medio, alfa sobre 2 en cada cola. Es la misma foto de un test de 2 colas, con mu distinto a mu sub 0. Entonces, ¿qué pasa al contrario? Si mu sub 0 queda fuera del intervalo de confianza, rechazamos la hipótesis de que mu pueda valer mu sub 0, decidimos que mu es distinto a mu sub 0, ¿y cuál sería el nivel de significación del test? Si en el medio tienen 1 menos alfa y tienen alfa sobre 2 en cada cola, el nivel de significación será alfa, la suma de las dos colas. ¿Se entendió? Bueno. Esta presentación, ese PowerPoint, se terminó acá. Ustedes después lo que tendrían que hacer, que no se los hice, tendrían que hacer el intervalo de confianza. Déjenme ver. No, esperen, esto es otra cosa, no es de ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen. Vamos a hacer el cálculo. Miren, el martes no se los hice, pero bueno, lo vamos a hacer ahora, no importa. Voy a ir al intervalo de confianza.
con mu. ¿Lo hice o no lo hice? No, hice, esperen, déjenme ver. Déjenme ver cuando resolvimos. Acá. Acá. Esperen. Acá resolvimos el test de hipótesis. Entonces, con esos mismos datos, déjenme ver. Vamos a hacer, voy a usar el pizarroncito. Les voy a dejar de compartir la pantalla, así vamos a construir el intervalo de confianza. Esperen un cachito. Dejo de compartir la pantalla y vamos a hacer el cálculo. Cargo calculadora. Esto no es de ustedes. Ven todo, esperen, voy a agrandar esto, a ver si... esperen un cachito. ¿Cómo agrando esto para que les quede agrandado? No nos queda agrandado. ¿Eh? Yo ya lo veo grande. Vos lo ves grande, pero en el video va a quedar chiquito. A ver. No tengo forma. Déjenme ver. Vista del hablante. Ahí está. Ya encontré. Vista del hablante. Ahí está. Vamos a hacer el intervalo de confianza para mu. El mismo problema ¿no? El de la aspirina. No defino, nuevo ya tienen todo definido. La fórmula era x barra más menos. Nosotros habíamos hecho un test de cola derecha, pero ojo, ahora para resolverlo con intervalo de confianza vamos a hacer un test de 2 colas. Entonces vamos a poner H0 mu igual a 15. Y vamos a poner H1 mu distinto de 15. Por eso no les puse, porque es un test de una cola. Bueno, supongamos que el test fuera de 2 colas. X barra más menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. X barra había dado 17. Es un test de 2 colas, Z 0,05 sobre 2 es el valor 1,96, el 1,960. Entonces sería 17 más menos 1,960 por sigma, que suponíamos que valía 6, sobre raíz de 25. Entonces voy a hacer 1,960 por 6 dividido 5 igual 2,352. 17 más menos 2,352. Entonces tengo 17 menos 2,35, 14,65. Menor que mu, menor que 17 más 2,35, 19,35. 0,95. ¿Está bien? ¿Se ve la cuenta? Este es un intervalo de confianza para el tiempo medio que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. Si nosotros hubiéramos puesto como hipótesis alternativa mu distinto de 15. O sea, como el intervalo de confianza es a 2 colas, comparémoslo con un test también a 2 colas. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si ustedes hubieran tenido esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa? Con este intervalo de confianza, ¿qué decisión toman? ¿Rechazan H0 o no rechazan H0? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ubicar el 15, compararlo con ubicarlo en el intervalo de confianza. ¿Está en el intervalo de confianza el 15? Sí, porque empieza en 14 y termina en 19. O sea, 15 pertenece al intervalo de confianza para mu. Entonces no la rechazo. Exactamente. No puedo rechazar H0. Con nivel de significación del 5% no puedo rechazar H0. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esperen un cachito. Déjenme ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Y una cosa más, les quiero mostrar que no les puse la... Sí, decime. Decime, que no tengo sonido. Pero se está cortando un poco el audio. Bueno. Les voy a
Bueno, no importa, voy a mostrarles, igual espero que se entienda un poco mejor ahora, porque sí, ya sé que se corta un poco, si no de última queda grabado, no se hagan problema. Lo que les quiero que veamos es el QQ-plot. Yo no les puse diapositiva, la tienen en el PDF la diapositiva. ¿Qué es el QQ-plot? Ustedes se acuerdan que nosotros le pedíamos a la variable que tuviera distribución normal. Uno de los supuestos era que la variable fuera normal. Entonces, hay un test que evalúa vamos a pensar primero en un gráfico. Hay un gráfico que me evalúa, que me muestra qué tan cerca o qué tan lejos está la variable de una distribución normal. Con este problema no lo podemos hacer porque tenemos la información resumida, no tenemos todos los datos de los 25 pacientes. Vamos a hacerlo con uno que vamos a ver la próxima clase, que es sobre el aumento de la longitud de plantas tratadas con 2 hormonas. Entonces nosotros después lo vamos a ver, le vamos a pedir a ambas variables que tengan distribución normal. De paso les hago un adelanto de lo que vamos a ver la vez que viene. Son plantas tratadas, brotes de plantas tratados con una hormona A y con una hormona B. Y lo que se va a querer comparar ahí es la comparación entre las medias de 2 poblaciones. Entonces nosotros tenemos una muestra de 10 plantas a las cuales tratamos con hormona A y otra muestra de 10 plantas a las que tratamos con hormona B. Y a cada una de estas le pedimos que tenga distribución normal, que no se aparte mucho de la normal. Entonces, ¿cómo lo vemos? Hay un gráfico que se llama QQ-plot, que dice lo siguiente. Bien, vamos a hacer así. Vamos a poner, quiero ver el aumento de la longitud, y como quiero ver para cada una de las 2 por separado, ustedes lo van a hacer con el Infostat en una sola para que se llama particiones, van a particionar por la hormona, porque quiero que haga los 2 por separado. Entonces van a hacer 2 gráficos. Ustedes acá lo dejan tal cual. Fíjense, el QQ-plot va a ajustar la distribución normal, y por defecto aparece mostrar recta igual a X. Ahora vamos a ver de qué se trata. Les muestro el gráfico y lo razonamos juntos. Entonces tienen un gráfico, un QQ-plot para la hormona B y uno para la hormona A. Entonces, de paso, cuando lo tengan que hacer, ya saben. Aumento de longitud, le voy a aumentar el tamaño de los puntos acá para que se vean mejor. Y acá, si ustedes se paran sobre el gráfico, hacen clic acá y ponen la tecla control, y con la ruedita del mouse van hacia arriba, o con la flecha que va hacia arriba, del teclado, les agranda automáticamente el tamaño de los ejes, todo. Bueno, fíjense qué dice este gráfico. Acá dice cuantiles observados, y acá dice cuantiles de una normal. Entonces, si ustedes se fijan acá en los cuantiles de una normal, dice 11,7, que no sé por qué debería ser punto y coma, más fácil, 6,011. Esto es que estimó parámetros de la normal como la media y la varianza. Es más, si yo hago estadísticas, medidas de resumen, esto ya lo usaron ustedes, aumento de la longitud clasificado por hormona, le vamos a pedir nada más que la media y la varianza. La media de la longitud hormonal es 11,7 y la varianza 6,01. 11,7, 6,01. ¿Se dan cuenta lo que hizo? Es como que ajustó una normal con la media y la varianza de esta variable. Entonces, ¿qué hace este gráfico? Este gráfico dice lo siguiente, síganme un poco. Pensemos un poco lo siguiente. Si uno toma una variable que supone que sigue una normal, acá tenemos muy pocos datos, pero piense una variable con más datos. Yo ordeno los valores que tengo observados en orden creciente. Y digo, ¿cómo van creciendo? Voy a ubicar, por ejemplo, el primer percentilo. O sea, ¿dónde está la primera centésima parte o décima parte o tanta parte de los datos, ¿no? O sea, la primera centésima parte de los datos es el primer percentilo, el que deja a su izquierda 1% de los datos. ¿Cuál es el percentilo 50? Ya lo vimos, una vez era la mediana, porque es la que deja la mitad de los datos a su izquierda, la otra mitad a la derecha. Entonces pensemos, yo los tengo ordenados, y digo, ¿dónde está el primer percentilo? Ubico, está acá, en mis datos observados acá. Y automáticamente hago lo mismo, pero en la normal, como si esto fuera exactamente una normal con parámetros con esta media y esta varianza. Entonces digo, ¿cuánto acumula el 1% en la normal?
Si esos dos acumulan a la misma velocidad, entonces yo acá voy a esperar que ese punto del primer percentil, o sea cual sea, que esté sobre donde y sea igual a x, se acumula a la misma velocidad. Ahora hago lo mismo, pero con el 2%. ¿Dónde está mi 2%? Supone que tuviera 100 datos, ¿no? El 2% está en el segundo dato. Bueno, ¿dónde estaría el 2% si fuera una normal? En tal dato. Si acumulara exactamente igual, estaría en la misma recta. Todos los que se aparten de la recta quiere decir que cambió la forma en que se iban sucediendo los datos en la muestra que como se iban sucediendo en la normal. Acá este punto se sucedió más, más rápido, si estarían acá, este sucedió más rápido en el observado que en el esperado, está un poco por arriba, y así sucesivamente. Cuanto más cerca estén los datos de la recta igual a x, más armónicamente va a ir creciendo los datos de la muestra, van evolucionando más armónicamente con los de la normal. No sé si entendieron. Si fuera exactamente una normal, estarían exactamente sobre la recta igual a x. ¿Ok? Entonces, este gráfico, este QQ-plot, al observarlo me dice qué tan cerca están los datos observados de la normal. No esperen que en una muestra tomada estén todos justo sobre la recta. Lo que uno espera es que más o menos vayan y vengan rondando la recta. Vamos a hacer una cosa, que no la hice el martes, pero puede llegar a ser interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Archivo, nueva tabla. Aguántenme un cachito que les voy a mostrar algo interesante. Vamos a hacer datos, acciones sobre filas, nueva fila. Vamos a crear, por ejemplo, 500 filas, o sea, 499 le voy a agregar a esta. Fíjense que yo le agregué 499 filas, y ahora tengo 500 filas por 2 columnas, estas dos. Y ahora me voy a meter acá en la columna 1, y le voy a poner botón derecho, llenar con otros, voy a ponerle otros, una normal con media, qué sé yo, 15, y una varianza, no sé, 1,44, como era el problema de la aspirina. Entonces, esto sigue exactamente una normal, porque yo hice una simulación de la normal. Esto tiene media 15 y varianza 1,44. Entonces, ¿están de acuerdo, no? Pongámosle tiempo, porque este era el tiempo simulado de los tiempos de la aspirina. ¿Vamos a hacer un QQ-plot con esto? Gráficos, QQ-plot. ¿Qué esperan acá? Si yo hago un QQ-plot con esto. Esto sobre la recta. Exactamente, que va a estar bien cerca de la recta, porque yo hice una simulación de la normal. Es una simulación, pero espero que esté muy cerca. Dejémosle la normal y la recta igual a x, y miren cómo dio. Pintadito. Está bien, acá son demasiados datos, 500, tal vez con 100 podría haber estado mejor. ¿Se entiende? Acá era una simulación de una normal, o sea que acá exactamente están sobre la normal. Siempre en los extremos, algún desvío siempre va a haber. En los extremos no esperen que sean exactos, ni aún en las simulaciones. Siempre en los extremos va a haber alguna pequeña desviación. Pero se dan cuenta lo que es el QQ-plot, ¿no? Si se bajaron Infostat pueden jugar un poco como esto, van a ver que es interesante. ¿Cómo se cuantifica esto? Hay un test que me dice, digamos, que en la hipótesis nula, que la distribución es normal. Es medio raro porque uno siempre, las hipótesis son sobre parámetros, pero uno en este test imagina un test acerca de la distribución de la variable, es un test raro. Este test se llama test de Shapiro-Wilks. Lo van a encontrar en Estadísticas, Inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks. Ah, bueno, estoy en el tiempo, esto va a dar perfecto, digamos, no importa, porque esto es justo una normal. Entonces, fíjense, ¿qué espero yo? Si la hipótesis nula me dice que la distribución es normal, yo espero no rechazar esa hipótesis nula. Entonces espero que el p-valor dé inmenso. ¿Se entiende? Para no rechazar que es una normal, espero que el p-valor dé inmenso. A este valor va a dar exageradamente grande, porque esto está venido de una simulación. Ahora lo vamos a ver con el otro caso un poco más real. Tarda porque son 500 datos, ojo. Pero seguro este p-valor va a dar muy grande, porque esto viene de una normal. Ah, miren, pensé que daría más grande. Da un p-valor de 0,56. O sea, con este p-valor de 0,56, ustedes no rechazarían la hipótesis nula.
¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Vamos a hacerlo con el otro. Me voy a parar sobre la muestra de las hormonas, acá. Voy a hacer estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, pero quiero ver la normalidad de cada una por separado, o sea que lo dejo particionado por hormona, porque quiero ver la normalidad de cada una de las dos hormonas por separado. Miren lo siguiente. Tengo un p-valor para la hormona A de 0,67 y un p-valor para la B de 0,57. Yo quiero no rechazar la hipótesis nula, porque me interesa que la variable tenga distribución normal. Ahora, no rechazar no quiere decir a cualquier precio. Yo no voy a fijar acá un nivel de significación del 1%, porque si el p-valor me llega a dar 0,03, no me quedo tranquila diciendo que es una normal, porque si yo fijo un alfa muy chico, el beta es muy grande. Entonces, si yo acepto, el error de tipo 2 que estoy cometiendo es inmenso. Cuando ustedes quieren no rechazar una hipótesis nula, el error de tipo 2 tienen que tratar de que sea lo más pequeño posible. Por más que no lo puedan calcular, porque no pueden, no tienen alternativa para calcularlo, yo quiero no rechazar la hipótesis nula, quiero que el error de tipo 2 sea pequeño, ¿qué tengo que hacer? Fijar cómo el error de tipo 1, para que me baje el error de tipo 2. El error de tipo 1 tengo que fijarlo lo más alto posible. El techo tiene que ser alto. Entonces, no me voy a quedar con un p-valor mayor que 0,05. Es más, voy a desear que mínimamente el p-valor me dé mayor que 0,10. Fijo el nivel de significación en 0,10 como mínimo, para que si el p-valor me da más grande que 0,10, me quede tranquila con que estoy aceptando, pero que el error de tipo 2 no va a ser demasiado grande. A ver, ¿se entendió? Si yo me pongo muy exigente con el alfa, agrando mucho el techo del error de tipo 1, y no puedo rechazar, está mejor. Le creo más al no rechazar cuando el error de tipo 1 fue muy grande, porque decir que estoy obteniendo un p-valor encima más grande que el 10%. Con estos dos p-valores me quedo re tranquila con el test de Shapiro-Wilks que la distribución es normal. Re tranquila hasta cierto punto, fíjense, porque tengo un n de 10. Bueno, se los digo, no sé. Uno con n's bajos suele tener p-valores grandes. Así que cuando ustedes tienen un n muy bajo, este p-valor grande es un balance entre que realmente no está rechazando y que el n pueda ser bajo. Pero no importa, no piensen ahora en eso. Pero con estos p-valores grandes me quedo tranquila con que realmente la distribución era normal. O sea que esos p-valores grandes me avalan que estos puntos estén cerca de la recta igual a x, y estos también, para la hormona A y para la hormona B. ¿Se entendió un poco más? Bueno, les queda grabado, después lo pueden ver de nuevo y razonarlo mejor. Después vamos a ver otro caso donde voy a agrandar el alfa para que se me achique el beta. Bueno, listo. Con esto terminamos una primera parte de test de hipótesis. La semana que viene vamos a ver comparación de medias, en muestras que sean independientes y en muestras que no sean independientes. Y después vamos a hacer comparación de varianzas. Para eso vamos a necesitar otra distribución. Así que les dejo la inquietud para la semana que viene. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, esto hay que procesarlo un poquito. Igual ustedes esta semana, ¿qué van a hacer? Van a hacer intervalos de confianza. No creo que empiecen con test de hipótesis todavía, ¿no? Porque en la práctica... todavía no. Decime, Martina. No, que todavía no empezamos con esto. Perfecto, bueno. Entonces esta semana van a ver seguro, ya van a empezar con intervalos de confianza. Esperen que voy a mirar el chat. Listo. Bueno. Sí, la clase queda grabada, así que después se la subo al YouTube. Ya subí la del anterior, la de intervalos de confianza, y hoy voy a subir esta. Bueno, chicos, entonces suerte, nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Que tengan una linda semana. Buen fin de. Bueno, Muchas gracias. chao. Ah, Ah.